Sí. Hola a todos. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Pablo Muñoz Covarrubias. Él tiene la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, doctor en Literatura Hispánica por el Colmex y actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en nuestra universidad desde el año 2015 en el área de investigación en semiología literaria. Sus líneas de investigación son tradición y vanguardia en la generación del 27 y literatura española del 20. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos esta entrevista y brindarnos su espacio. Es un gusto platicar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, con respecto al Congreso, que ya es la 20ª edición, ¿qué opina de él? ¿Ha participado en alguno? ¿O cómo le ayuda a un estudiante de letras en cuanto a ser ponente y ser organizador? Bueno, en primera instancia me parece que es una oportunidad muy buena. Me parece que hay que aprovechar las oportunidades. Es un congreso que ya tiene, cierta tradición en esta institución. A los alumnos contemporáneos, ¿verdad?, les han pasado la batuta, entonces ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Yo he participado únicamente como dictaminador, es decir, tradicionalmente me hacen llegar algunas de las propuestas, las reviso, evidentemente veo que tengan los elementos académicos necesarios, y bueno, esa ha sido mi aportación, ¿no? Sé cómo funciona, sé que ustedes tienen que organizarse, tienen que convivir en la organización, lo cual es a veces un reto, pero a mí me parece que es motivo de orgullo el hecho de que siempre lo saquen adelante y que salga muy bien. Que por cierto los felicito ampliamente por esta iniciativa, a mí me parece que es algo espléndido. Ahora sí que cuando yo era chavo no existía una cosa parecida, por lo menos en mi ámbito, en la facultad, no había una cosa parecida y creo que es muy bueno que ustedes vayan desarrollando ese interés por la investigación, que tengan además la retroalimentación de sus pares, que sean escuchados, que tengan que preparar un documento y presentarlo públicamente, que tengan que también saber que habrá reacciones a veces adversas, nunca falta el que sube la mano y te pone, ¿verdad?, ahí un pero bueno. Bueno, retomando un poco, que ya mencioné las líneas de investigación, nuestra primera pregunta va enfocada a, si nos podría decir desde su perspectiva como crítico literario, ¿cómo es la configuración de la figura femenina en la literatura del exilio? A mí me parece particularmente importante, ¿sí?, estudiar autores y autoras que generalmente no hemos atendido. Como usted sabe, el exilio es un fenómeno complejo, difícil, pero al mismo tiempo enriquecedor para quien lo estudia. Particularmente, como usted también se podrá imaginar y lo sabe, hay escritoras, poetas, artistas, filósofas. A mí particularmente me ha atraído mucho en los últimos años una escritora del exilio, María Zambrano, que ha sido todo un descubrimiento para mí como lector, ¿no? Y la he estado leyendo compulsivamente. Me parece que es una zona de investigación, particularmente las escritoras españolas del exilio de 1939, que puede servir para hacer aportaciones importantes. Ok, relacionando un poco el tema entre su tema de investigación, que es literatura del exilio, con el tema de que es literatura femenina, ¿nos podría contar más sobre María Zambrano o sobre cualquier otra escritora? María Zambrano fue una importante estudiante de filosofía en España, fue alumna de Ortega. Imagínese usted qué emocionante debe haber sido entrar a las clases de Ortega y Gasset, de quien por cierto después se distanció un poco por cuestiones, digamos, de ciertos cargos administrativos y gubernamentales de su esposo. Vivió en Chile, pero cuando empieza la guerra civil regresa a España, cosa que a mí me parece interesantísima porque tiene que ver con su compromiso, ¿no? Un compromiso con la República, con una idea del hombre y de la humanidad. María Zambrano está en España durante los años de la guerra civil, escribe importantes artículos en una revista preciosa que se llama Hora de España. Escribe ahí artículos espléndidamente inteligentes sobre literatura, sobre filosofía y sobre algo que a ella le importaba muchísimo, que era España. España como un sueño, como un proyecto soñado, como la nación que había logrado encontrar un camino diferente al de la razón. Mientras ella veía en Europa un continente racionalista, veía en España, la otra cara de la moneda. María Zambrano estuvo en México, es decir, llega con el exilio, la mandaron literalmente a vivir a Michoacán, sí. Fue profesora en Morelia, dio varios cursos, gracias a esa estancia en Morelia escribió un libro que es muy importante para nosotros, Filosofía y Poesía, da algunas conferencias que también se van a transformar en volúmenes, en libros,
pero no se queda en México. Va a vivir diversas etapas de su existencia en países como Italia, Suiza, hasta que finalmente va a regresar a España. Por fortuna, bueno, ella alcanzó a conocer y a palpar el reconocimiento de su público lector. Es una de las voces imprescindibles de la literatura española, me parece a mí, contemporánea. ¿Y usted qué cree que se ha estudiado con detenimiento en la licenciatura o lo ha visto más en el Colmex, en otros ámbitos? Que yo leí, como tantas cosas, creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Yo empecé a leer a María Zambrano por mi cuenta, es decir, escuché el nombre, lo pesqué y empecé a hacer mis lecturas por mi propia decisión. Estoy, claro, intentando despertar el interés de mis estudiantes en María Zambrano. Sí. Entonces, por ejemplo, el próximo trimestre tengo un par de materias, lírica española, donde pienso, por ejemplo, dejarles un capítulo de filosofía y poesía. Porque, claro, una cosa que es muy importante es que, y es una de las facetas bonitas que tiene esta institución, es que somos profesores investigadores. Entonces, creo que hay que vincular la investigación que estamos haciendo con lo que pasa en los cursos, ¿no? Es decir, que haya una suerte de vínculo. Si uno se está especializando, si uno está haciendo determinadas lecturas, pues compartir eso con los estudiantes y que no se quede únicamente en las publicaciones, ¿no? Es lo que yo creo. Bueno, también en sus líneas de investigación sé que se centra un poco en la poesía de Manuel Alto Laguirre. Sí. También sabemos que su esposa fue editora, Concha Méndez. ¿Conoce algún tema más sobre ella? ¿La ha escuchado como poeta, como editora? Bueno, Concha Méndez efectivamente fue una poeta importante. Es decir, usted sabe que el núcleo duro de la generación del 27 está constituido, para bien o para mal, pero así es la cuestión, sí, por hombres. Exacto. Es decir, usted mencionó un poeta que a veces no se lee mucho, pero que es espléndido, como lo es Manuel Alto Laguirre. Claro, frente a esas figuras como García Lorca o Luis Cernuda, pues a veces se olvida que también hay un Emilio Prados, que hay un Vicente Aleixandre, que hay un Pedro Salinas, que hay un Damaso Alonso, etc., ¿no? Un Rafael Alberti. Concha Méndez es una poeta, le digo, que creo que vale la pena leer. Por fortuna, su poesía completa está reunida en Hiperión, es decir, en la colección de poesía de Hiperión, con un prólogo de alguien que conoce muy bien la poesía de Concha Méndez y de Manuel Alto Laguirre, por supuesto, como es el profesor James Valens. Entonces, sí, por supuesto, hay ahí un campo de estudio importante. A mí me gustaría mucho que desde, digamos, los trabajos terminales y las tesis que se realizan acá en la UAM, eso, que se pudiera investigar autoras, por ejemplo, o autores también, en los que no nos hemos concentrado tanto. Es decir, yo no entiendo cuál es el sentido de hacer una tesis 5 millones sobre un autor sobre el que todo el mundo está trabajando. Hay que rescatar esas voces que a veces están acalladas, ¿no? Desde la crítica. Sí, de hecho yo relaciono un poco Concha Méndez con María Zambrano porque creo que fueron muy amigas y de hecho ella le editó varias cosas. Sí, entonces, es decir, a mí me parece que es interesante, y eso también es un campo de estudio, ver esa red de relaciones. Es decir, cuando uno estudia el 27, que es en realidad, digamos, el ámbito en el que yo desde la investigación me desarrollo con mayor frecuencia, uno tiene que entender que había espacios, sitios, lugares donde coincidían, donde soñaban con la realización de ciertos proyectos. Manuel Alto Laguirre fue editor de una parte muy importante de la producción poética del 27 y bueno, como usted sabe, bueno, en México siguió trabajando como editor. Sí. Entonces le digo, esos puntos de reunión creo que son muy interesantes para nosotros que nos dedicamos a la investigación porque nos hablan o nos indican cómo se realiza, cómo vive y cómo se produce la cultura, ¿no? Eso es muy importante. Ok, bueno, esta es la última pregunta para finalizar. Sí. ¿Nos puede mencionar 3 libros sobre la mujer en la literatura, ya sea escritora, desde la perspectiva de un hombre? O sea, ¿usted qué sienta que son? 3 libros. 3 libros. Bueno, yo le recomiendo muy fuertemente porque he visto con mis estudiantes de licenciatura que les gusta muchísimo doña Emilia Pardo Bazán, ¿sí? Particularmente los cuentos. Hay una edición reciente, si no me recuerdo, de Random House, de sus cuentos, y hay un cuento ahí particularmente que a mí me gusta mucho, creo que a los estudiantes les gusta mucho, que es Por el arte. Es prácticamente un relato largo sobre el mundo de la ópera y el mundo de la burguesía y de eso que era tan del siglo XIX, ¿no? Los burócratas, ¿no? Doña Emilia Pardo Bazán. También le recomendaría mucho, ya que estamos hablando de guerra civil, es una escritora mexicana, Elena Garro, tiene un libro de memoria sobre la guerra civil, que es muy interesante porque, bueno, usted sabe que Elena Garro es una escritora de primera importancia, que sin embargo genera muchísima polémica todavía en los ámbitos académicos,
Es un libro en que uno va registrando importantemente, qué era lo que estaba pasando en ese momento en España, particularmente con los intelectuales, porque ella acude, junto con Octavio Paz, a un congreso, ¿no? En que se reunieron intelectuales que simpatizaban con la causa de la República, y claro, ahí hay muchos comentarios sobre el matrimonio Garro-Paz, ¿no? Sí. Que si no por otra cosa, por chisme, le pueden a uno interesar. Sí. Y en último lugar, pero esto evidentemente no es una secuencia de primero, segundo, tercer lugar, es sencillamente un listado. Yo recomendaría muy fuertemente otra novela, más bien una novela que leo constantemente con mis estudiantes y que literalmente no puedo sacar del programa, porque es un clásico. Sí. Y yo estoy hablando de literatura, claro, española, mexicana, vinculada con literatura española o con el ambiente de la guerra civil, en el caso de Elena Garro, pero les quiero recomendar muy fuertemente Nada, de Carmen Laforet, que es un clásico instantáneo de la literatura española, yo me atrevería a decir de la literatura universal. Es la historia de una chica catalana, una chica que vive en un pueblillo y que va a Barcelona a comenzar con sus estudios después del término de la guerra civil. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Una España, una Barcelona evidentemente cambiada, modificada, un ambiente muy opresivo y muy claustrofóbico, y esas ganas de una chica de 17, 18 años de comerse el mundo, ¿no? De experimentar la universidad, que eso es muy interesante, ver a una mujer en ese momento entrando en la universidad, viviendo su libertad, conociendo el amor, las decepciones, el descorazonamiento, las estructuras familiares terribles, la pesadilla que viene después de la guerra civil. Es una novela formidable que no se deja de imprimir porque es un clásico. Ok, agradecimos mucho que nos haya brindado este tiempo y muchísimas gracias por esta entrevista, profesor. Que sea un Cecil muy exitoso. Muchas gracias.